o buenas noches, independientemente del lugar y la hora en el que usted se disponga a visualizar la sesión del día de hoy. Sean todos bienvenidos en esta oportunidad al Club de Auditores, conjuntamente con la empresa Antuf, para presentar este curso virtual especializado Data Análisis y su importancia para el proceso contable. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar en la sesión del día de hoy. El día de hoy tenemos como invitados especiales a 3 maravillosos expositores, los cuales ya se encuentran en plataforma, y hago mención de cada uno de ellos para conocerlos un poco. En primer lugar, contamos con la presencia del doctor Jairo García Fernández, quien nos acompaña desde Madrid, España, quien es especialista en analítica forense, analítica predictiva. También es estadista en negocios TIF, casos de negocios TIF, proyectos de información y servicios, además de ser especialista en temas como manufactura, textil, transporte, sector público, telco, banca, seguros, etcétera. Lamentablemente por el horario no pudiésemos tocar con mayor profundidad su experticia, pero queríamos mostrarle un poco de su trayectoria. También nos acompaña desde Lima, Perú, el doctor Carlos Valle, quien es profesional contable, especialista en temas de IFRS, miembro también de lo que sería el desarrollo tributario o gestión, que mejor se conoce como IPIDET. También por acá docente universitario de programas de especialización en IFRS, además de ser coautor y autor de distintos artículos contables publicados en la revista en Perú y en el extranjero. Y por último, pues por supuesto, nuestro amigo Cristian Privat, quien es miembro del Comité Técnico Nacional de Control y Calidad de la Junta de Colegios de Contadores Públicos del Perú, además con más de 15 años de experiencia en estos temas tributarios, en NIF, en temas de auditoría, y por supuesto a quien damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por participar, doctor Cristian, doctor Carlos y doctor Jairo, por estar en plataforma. Esta sesión se viste de gala para recibirle a los 3. Y muchísimas gracias por estar acompañándonos en beneficio de nuestros suscriptores y por supuesto las personas que hoy nos acompañan. Bienvenidos al Club de Contadores. Cedo la palabra al doctor Cristian Privat, quien inicia la sesión del día de hoy. Adelante. Gracias a todos. En este espacio que nos reúne y acostumbrado a la invitación del Club de Contadores, nosotros en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que, si bien es cierto, cuando hablamos del Club de Contadores resulta un poco quizás diferente. ¿Y por qué diferente? Porque verdaderamente siempre estamos concentrados en el tema de lo que es IFRS. Y cuando estamos concentrados en el tema de IFRS, lo que nos lleva es analizar números, analizar el comportamiento en los registros contables a través de las transacciones, pero hay mucha gestión que tenemos que realizar. Y nosotros, como la firma Antut, a la cual represento, hemos hecho un convenio, trabajamos de la mano de SADEX de España, a través de mi colega, el doctor Jairo, quien nos va a explicar un poco de su experiencia habiendo trabajado en Big Four a través de lo que es el Data Analytics. Pero en la parte que me corresponde a mí y en la parte que tengo que abrir yo, que corresponde a Data Analytics, lo primero que tengo que explicar es cómo yo veo el tema de lo que es análisis de datos desde la perspectiva de un profesional que entiende el uso de la información financiera para darle una opinión. Creo que de los 23, 24 años de experiencia profesional que tengo, más del 90% de la experiencia ha estado en auditoría de estados financieros y ha estado en la complejidad de lo que es el uso de la data informativa, de la información financiera.
Y muchas veces nos hemos encontrado con compañías de todos los tamaños. Cuando tú desempeñas roles como auditor de estados financieros, siempre te vas a preguntar que la complejidad no solamente está en el riesgo, sino está en la diversidad de data. Por ejemplo, no es lo mismo tener un cliente que emite 100 facturas al año o 100 facturas mensuales, 100 facturas de gastos mensuales, y tú puedes dimensionar que la auditoría puede ser sumamente sencilla, como en un cliente que puede tener 10.000 operaciones mensuales, lo cual hace que puedas tener cerca de 100.000 registros contables en un año. Esto hace que sea mucho más complejo el análisis de información financiera. Solamente para el inicio y la comprensión de lo importante que es el Data Analytics en el proceso de una auditoría de estados financieros, yo tendría que ponerme a analizar a un auditor de estados financieros que tiene una población de 10.000 clientes, que está compuesto que cada cliente emite 100 facturas mensuales y que tengo que hacer procedimientos de auditoría, de confirmación, y que todos están distribuidos equitativamente en el saldo de una cuenta. Imagínense lo dificultoso que puede ser para un auditor manejar con una cantidad tan grande de información financiera, y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo tenemos que hacer para poder resolver el paradigma de la cuantiosa información de data que tenemos que hacer y qué tenemos que preguntarnos. Quizás nos van a salir muchas preguntas alrededor de cuando estamos hablando de esa cantidad de data, porque la primera pregunta que podríamos hacer es si en algún momento pudiéramos tener algún alcance de revisión que nos permita determinar una confianza y satisfacción de que lo que sucede en algunos clientes es el mismo comportamiento que se da en todos. Esta situación es la misma que sucede tanto del auditor como de la persona que está del otro lado, es decir, el revisor como el que genera la información financiera. Y la buena noticia es de que el contar con información financiera diversa y tenerla correctamente almacenada a lo largo de los años es una riqueza inagotable, es una data histórica que nos va a dar una riqueza informativa que nos puede llevar a muchas conclusiones. Pero en el proceso que va a hacer, nos va a ayudar a descifrar y entender las complejidades de tener una gran cantidad de data y cuál es el beneficio y uso que se puede dar. Por el momento, solamente les estoy dando el ejemplo de características, es decir, gran cantidad de información financiera y tengo un problema, no sé cómo manejar esa cantidad de información financiera y en el proceso de auditoría, la auditoría se ha reconvertido, ya no estamos en auditoría quizás antigua, tradicional, en la cual teníamos gran cantidad de información financiera y lo que queríamos era simplificar, sintetizar, porque para nosotros era un obstáculo tener mucha información, quizás para las pruebas que hacemos, porque no logramos el alcance debido y se nos generaba grandes problemas. La buena noticia es que ahora el problema se ha convertido en una ventaja. Es decir, tener más información financiera nos da riqueza para efectuar el análisis. La clave está en cómo hacemos uso de esa inmensidad de información financiera. No sé si podrías pasar al siguiente slide. Ya. ¿Cómo estamos divididos en el equipo? En la presentación hemos puesto, digamos, unas figuras que representan quizás la de los tres actores que vamos a dictar uno. Yo que presento inicialmente, Jairo, que está, digamos, si me pongo de un lado, al lado izquierdo, viéndome yo desde el lado opuesto, del lado derecho estaría Carlos Valle. ¿Cómo funciona esto? Miren, Jairo no es contador. Jairo es ingeniero, especialista en todo lo que es las industrias, y Carlos es un contador, escritor de libros, es un prácticamente estudioso de la contabilidad, y unen sus aficiones
para dar como resultado la administración de grandes volúmenes de data para beneficio de quienes, de sus clientes. Yo, en este rol, interpreto la información que me ponen a disposición Carlos y Jairo, concluyo y tomo las decisiones correctas. Entonces, cuando vemos desde ese punto de vista la problemática, lo que vamos a decir que las gerencias hoy en día están necesitando de gente que pueda administrar esos grandes volúmenes de información y convertirlos en datos útiles, de tal manera que pudieras entender el comportamiento de por qué tus ventas a lo largo del tiempo han disminuido y porque la diferencia está en la partición y en la segregación que tienes que hacer de la data. Jairo, como ingeniero, entiende perfectamente la construcción de la información, pero no funciona solo si no conoce el proceso. Carlos entiende que la contabilidad necesita esa información y porque hay muchos requerimientos contables y procesos en el futuro que van a hacer uso de esa construcción de esos tableros de control. Y en mi caso, para mí es un orgullo tenerlos a los dos en un mismo equipo como parte de Amplus porque me va a permitir dar un servicio de calidad a los clientes. Entonces pasamos al siguiente slide, por favor. Acá está la hoja de vida de cada uno de nosotros, y que Jairo creo que lo va a refrescar cuando él comience en su parte, pero en lo que respecta a mí, lo que yo tengo que decir es cuál es la situación y problemática que tiene la auditoría y la contabilidad antes del Data Analytics. ¿Cómo la Data Analytics transforma la auditoría? Antes, cuando yo hacía una auditoría de estados financieros, tenía, digamos, dos momentos importantes. Yo hacía lo que se llamaba una revisión analítica de planificación y una revisión analítica de finalización. Estas analíticas, ¿qué me servían? Me servían porque me podía determinar riesgos a través del uso y comparación de los estados financieros de una entidad aplicando análisis verticales y horizontales. ¿Qué es lo que ha sucedido? De que los contadores no éramos al menos los más diestros en el análisis financiero. Y es por esa razón que la profesión contable ha ido mutando, ha ido transformándose, y cada vez cuando en los equipos de consultoría ya no están tanto contadores, sino es un mix. Y es más, las carreras profesionales hoy en día enseñan contabilidad mezclada con administración y con otras facetas que permiten nutrir al profesional contable de tal manera para que éste adquiera destrezas y habilidades. Entonces, frente a esto, se fueron sumando que no solamente yo tenía que obtener evidencia a través de documentación sustentatoria, sino que tenía que hacer ciertas comparaciones para entender el comportamiento a través de la desagregación de datos. Uno de los grandes problemas también que se ha presentado es la confianza en la data de la información financiera. Porque no solamente tenemos que tener data informativa que sirva o que sea útil para hacer los análisis, pero sino saber que la fuente informativa donde se genera es una fuente confiable. Hoy en día, por ejemplo, entramos a Internet y uno de los grandes paradigmas es saber si la data con la cual accedemos es una data confiable, es una información o su fuente informativa es una fuente seria, porque podemos estar extrayendo o tomando información financiera que no sea la correcta y nos estemos basando en ello. Entonces, como habíamos dicho, primero la auditoría había tomado como vértice la comparación de estados financieros a través de análisis verticales y horizontales, análisis de fluctuaciones, y le fue sumando con el correr del tiempo comparaciones y cálculos analíticos lógicos, pero a través de un proceso de desagregación de data sobre data confiable. El mundo ha estado inmerso en muchos procesos que tienen que ver probablemente con riesgos potenciales de fraude. Y ante esa situación,
ya comenzó a transformarse porque se da cuenta que la tecnología tenía que servir de base para el uso de la información financiera de cómo podríamos confiar, es decir, cómo disminuimos el riesgo inminente de fraudes en entrega y en la administración de data informativa. Entonces, nosotros cuando hablamos del data analytics desde un punto de vista introductorio, estamos viendo, entendiendo la coyuntura con respecto a una actividad que es la auditoría de estados financieros y cómo la creciente, digamos, crecimiento de la administración de datos comenzó a generar la necesidad de ir incorporando profesionales que puedan administrar de mejor manera para darnos conclusiones e insumos para que los que decidan puedan tomar decisiones y tomar conclusiones sobre hechos reales que se presentaban. Entonces, ante ello, en el tema de introducción diremos que hoy en día el sector de auditoría está viviendo momentos más importantes gracias a los avances tecnológicos. Antes la auditoría pudiera estar un poco divorciada de la tecnología. Hoy en día, cada día el rol y la participación que tiene la auditoría haciendo uso de tecnología cada vez es mayor. Por ejemplo, acá vemos algunos porcentajes importantes, como que el 90% de organizaciones alrededor del mundo ya utilizan Data Analytics, es un dato, o sea, ya que usen un poco o menos, pero las organizaciones lo están usando. El 86% toma decisiones en forma más rápida. Nos damos cuenta de data. Tengo un cliente que me pide que ha tenido un problema de robo sistemático y ha tomado decisiones ya no de revisar todas sus transacciones, sino lo que quiere hacer es contratar a un profesional que le haga un data analytics de todos sus procesos de pagos que tiene, porque entiende que el data analytics le puede entender cómo se originó el error. Muchas veces, a veces queremos revisar el íntegro de la documentación, pero no nos damos cuenta que esto es como el goteo, es decir, si tú abres un caño y el agua cae, lo primero que quieres es secar el piso con el agua que está casualmente en el piso, inundado, pero no cerramos el caño. El caño es el proceso. Para poder tú encontrar los temas, tienes que entender el proceso, tienes que hacer el análisis de data correspondiente para encontrar el por qué, cómo se originó la situación, y luego de ello ya detectas quizás el efecto que esto puede haber originado, ¿no? Es un tema de orden. El 86% utiliza la información más precisa y el 77% la reducción de los riesgos de negocio. Entonces, desde ese punto de vista, las gerencias consideran que el Data Analytics le puede contribuir. El análisis de datos de forma masiva se está incorporando como parte de los procedimientos de auditoría y sin duda es una ventaja competitiva. Cada vez tú ves que los muchachos que tú jalas de la universidad tienen un perfil distinto, tienen un perfil más matemático, más analítico, más metido en las redes desde una perspectiva de obtener información y más rápidos en el cálculo numérico y matemático y de aplicativos que te permiten reprocesar grandes volúmenes de data. Este es lógico. Este es como cuando en nuestra época, y les cuento hace muchos años, salíamos de la universidad con el WorldStar, con el Lotus, y de pronto nos encontramos que estábamos ante un Windows, de pronto nos encontrábamos que nos daban las laptops propias. Hoy en día todo profesional tiene sus propios laptops, pero ahora te piden conocimientos de Data Analytics para entrar a trabajar porque los profesionales tienen que estar dentro de un estándar mundial. Entonces, desde un punto de vista de la introducción, vamos a llamar a los grandes volúmenes de información el Big Data. Entonces, el Big Data, desde una raíz, nos va a ayudar casualmente a que el Data Analytics construya tableros informativos que generen mucha riqueza. Existen muchas generaciones de profesionales, ¿no? Los millennials, la generación X, generación Y, ¿no? Los centennials, y cada uno de ellos se está adaptando. El que no se va a adaptar va a ir saliendo de las organizaciones. Cada vez los directores son gente mucho más joven para uso de la información financiera.
Entonces,